Bueno, oigan, son las 9:37. Vamos a la entrevista esta mañana. Como les he dicho desde el inicio del espacio, hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Hoy en la rueda de prensa, el presidente dio los datos que tienen hasta ahora actuales, por lo menos es el registro que tiene el gobierno de México, que, fíjense, para tener pues el panorama y el contexto de dónde estamos parados en México, y en este caso hablando del aspecto de las fosas, de las personas que se han encontrado los cuerpos sin vida, ¿no? Porque sabemos que la búsqueda se da, o la tendencia es esa, a buscar las personas ya sin vida, en fosas, que siempre la exigencia ha sido pues la aparición, pero con vida, ¿no?, de todos los mexicanos y mexicanas que están sin localizar. Se trata de 3,024 fosas clandestinas en el país, principalmente en estados como Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas. Se han encontrado 4,974 cuerpos, es lo que informaron. Estuvo él acompañado incluso de la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana Osuna. Ella estuvo ahí con el presidente y también el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Otro de los datos que daban es que son 522 fosas halladas del 1 de diciembre del año pasado al pasado 14 de agosto. Dijeron ellos, es la primera vez que se lleva un seguimiento cotidiano y de manera diaria, pero más que el seguimiento, ¿qué es lo que se está haciendo y la búsqueda? Vamos a la línea telefónica para hablar con Tania Renaun. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pati, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a tu programa para hablar de este tema que es un pendiente fundamental de las acciones que debe emprender el gobierno para garantizar la búsqueda con vida y la identificación de restos para las familias que están en búsqueda de sus seres queridos. Así es, Amnistía Internacional nos parece pues el primer referente que se nos viene a la cabeza cuando pensamos, ¿no?, con quién hablar para pues abordar este tema. Usted es una organización que ya está presente pues en muchos países, no solo en México, siempre en esto, ¿no?, trabajando por los derechos humanos, incluso sobre todo este tema de desaparición forzada, que es el que nos toca hoy. ¿Cómo ves tú, Tania, el trabajo que el actual gobierno ha hecho y bueno, las cifras que da hoy? Pero sin duda siempre sentimos como que hace falta algo más, sobre todo las familias, son los reclamos que hacen, que pues, ¿qué pasa en el proceso? No les dan información, las búsquedas de repente no son tan exhaustas. ¿Cuál es el análisis que tú puedes dar al respecto? Bueno, lo primero, Pati, que yo tengo que decir y reconocer es que el movimiento para hacer visible a las personas desaparecidas es un movimiento que fundamentalmente surge de los propios familiares de personas desaparecidas. Y aquí hay que enfatizar que las mujeres que son madres, que son hermanas, que son esposas, se han unido en el movimiento nacional por nuestros desaparecidos para hacer una exigencia que ninguna organización de la sociedad civil hemos sido capaces de superar, porque ellas están viviendo el día a día de la ausencia. Son estas mamás, son estas mujeres luchadoras que se han convertido de ser amas de casa, de ser empleadas de micronegocios o del Estado, en unas verdaderas luchadoras de derechos humanos y en el verdadero referente para que el Estado rinda cuentas. Lo que hoy tenemos es un panorama de más de 40,000 personas desaparecidas y unas reacciones tanto a nivel federal como estatal de entender el problema, pero de aún no dar soluciones a la medida del problema. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, no tenemos un servicio forense que dé certeza que los restos entregados a familias son de esa familia. Hoy no tenemos un banco de ADN con la seriedad que este país requiere. No tenemos bases de datos cruzados con Plataforma México y las plataformas estatales. Aún hay un trabajo pendiente para saber qué se pueden hacer con cuerpos que se encuentran y donde los servicios médicos forenses están totalmente rebasados de capacidad para poder gestionar todos los cuerpos que tendrían que ser conservados adecuadamente y guardados hasta su reclamo. Entonces estamos frente a una verdadera crisis y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando vino en el 2016, declaró que el tema de las personas desaparecidas en México tiene unas dimensiones alarmantes. Y en ese sentido, Amnistía Internacional no solamente dice hay condiciones alarmantes, sino también hay un trato de indolencia
por parte de las autoridades hacia las familias. Las familias inician un vía crucis terrible cuando su familiar no aparece un día, 2, 3, 500 días, 10 años después, porque no saben exactamente cómo buscar, dónde buscar, en el sentido de que las autoridades tendrían que ser un referente y son las propias familias las que se han organizado para establecer las búsquedas de personas. Sí, como movilizaciones que se van a realizar hoy, bueno, una aquí en Guadalajara a las 6 y otras, me imagino, en otras ciudades que justamente salen desde ahí, ¿no? Desde las propias familias, desde la organización civil, pues que está coordinada, y son ellas mismas las que generan estos movimientos. Sobre las cifras, Tania, decías, en México, ¿cuántas personas tienen ustedes desaparecidas? Y digo ustedes porque ya sabes que las cifras son imprecisas, ¿no? Siempre es complicado tener un número real, pero el estimado que ustedes tienen son más de 40,000, ¿comentabas? Más de 40,000 y son las cifras. Nosotros queremos apegarnos también a las cifras oficiales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó hace poco más de 2 años también un informe en el que identificó hallazgos de fosas clandestinas, porque no solamente estamos hablando de la desaparición de personas, sino también de estas formas irregulares de todas las fosas clandestinas. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese informe de 2017 contabilizó 855 fosas clandestinas a lo largo de 10 años de investigación, de 2006 a 2016. Entonces estamos hablando de toda una complejidad de personas desaparecidas, de fosas clandestinas, de personas que también pueden estar desaparecidas para fines de explotación sexual, para fines de trabajos forzados, y que hoy las mamás, las hermanas, las esposas, las amigas, las mujeres son las que han emprendido la búsqueda, y son ellas las más expertas y las más luchadoras en esta causa. Las organizaciones de la sociedad civil les tenemos no solamente un infinito respeto, pero también una deuda, porque son ellas las que no han dejado que la memoria se nos borre sobre este problema. Tania, si nos vieran de otros países, no sé, estoy pensando a lo mejor de China, algo muy lejano, en Europa, de otras latitudes, sin duda pues se asustarían, ¿no?, por el problema tan grave que tenemos de desapariciones en México. ¿A partir de qué momento o de dónde viene el motivo pues que se disparan las desapariciones en México y nos encontramos ahora con este panorama? Porque sin duda pues ha ido agravándose cada vez más, ¿no? Si hacemos un retroceso unos 5 o 10 años, pues no estábamos en esta situación tan crítica. A mí me parece que si otros países nos vieran, se preguntarían por qué hay personas desaparecidas en un país donde no hay una guerra, en un país donde no hay un conflicto étnico ni un conflicto político. Y creo que la respuesta es que hay personas desaparecidas en un país donde prevalece un patrón terrible de impunidad, donde han pasado las cosas por 40 años y que las personas en México no hemos nombrado las cosas por su nombre. Hoy hablamos de desaparición forzada, aquella perpetrada por el Estado o por la anuencia del Estado. Y hoy también tenemos sobre el terreno la desaparición que hacen los grupos del crimen organizado. Creo que cualquier país que nos vea en la distancia vería un panorama no solo alarmante, sino con una explicación compleja, porque este no es un país en guerra, este no es un país con un conflicto étnico donde se caracterizan las desapariciones, este no es un país con un conflicto aparentemente político, ¿no? Pero este es un país donde la impunidad, el velo de la impunidad ha cubierto todos los problemas que nos aquejan sin prácticamente ninguna responsabilidad para quienes resultan los artífices de este tipo de hechos. Así es. Tania, nada más por último, para la gente que nos escucha y que le quede bien claro, ¿de qué manera Amnistía Internacional acompaña a los familiares de personas desaparecidas? ¿Cuál es el acompañamiento que ustedes dan? Nosotras estamos trabajando de manera esporádica con los colectivos. Básicamente les apoyamos en hacer reuniones de incidencia de alto nivel, en hacer visibles las acciones que hacen mediante nuestras redes sociales,
en solidaridad concreta. Por ejemplo, hoy parte del equipo de Amnistía está en esta manifestación afuera de Palacio Nacional, repartiendo flores, rosas, claveles, para que la gente también sepa que es un problema que existe en este país, porque en ocasiones nos resulta más fácil y más cómodo voltear la cara antes de decir, en mi país desaparece la gente. Claro, así es. Como siempre, te agradezco tu disposición, Tania, para el espacio. Que tengas muy buen día y pues seguiremos en comunicación. Pati, al contrario, gracias por poner este tema en tu programa. Estoy no solo muy agradecida, sino me parece que tú contribuyes a construir una memoria histórica que no se nos debe olvidar en este día y en los 30 de agosto que nos acompaña en los próximos años. Así es. Gracias, Tania, como siempre, muy amable. Un abrazo. Es Tania Renaud, directora de Amnistía Internacional en México.